Trump y el anticomunismo del siglo XXI. Sin embargo, .mx, pluma Héctor Alejandro Quintanar. El pasado 15 de julio, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, encabezó una reunión a la que asistieron representantes de 66 países, fundamentalmente europeos y asiáticos, con la intención de resaltar el terrorismo de izquierda extremista como una especie de enemigo global que recibe respaldo, sea logístico o ideológico, desde La Habana o algo así. De entrada resulta evidente que el aquelarre de Rubio es fundamentalmente una llamarada panfletaria de cara a las disputas electorales estadounidenses, donde su partido republicano luce de capa caída y el insumo MAGA absolutamente desgastado por su incompetencia y estridencia autoritaria, si bien no ha hecho nada nuevo respecto a sus antecesores. Trump ha raspado a la propia estructura de poder estadounidense al exacerbar con exhibicionismo sus aristas más dañinas, como su geopolítica criminal en Irán o detrás de Benjamin Mileikovsky, o con entes como ICE, o el empleo de medidas económicas como amenaza. El intento de Rubio es azuzar los crímenes que hoy agrava su país contra Cuba y cuya comisión data hace más de 60 años y emplearlos como bandera propagandística para así tratar de convencer no solo a su séquito cada vez más reducido, sino también a los ingenuos, contemporáneos y a los nostálgicos de la prepotencia propia de la Guerra Fría del siglo XX. Sin embargo, vale la pena revisar las raíces del discurso trasnochado de Rubio, porque en ella se encuentra un núcleo notablemente dañino, más allá de que el burócrata trumpista tendría serios problemas para enumerar suficientes atentados terroristas en el siglo XXI provenientes de las izquierdas para hacer válido su aserto. Cosa que, si nos atenemos a los hechos, suelen ser las ultraderechas, estilo Anders Behring en Noruega, o los fanatismos religiosos antilaicos los que ejercen esas prácticas. Miremos, sin embargo, a través del retrovisor. En primera instancia, organizar una especie de terapia colectiva internacional para culpar a Cuba de injerencias de toda índole es algo que asemeja a cuando en 1962 Estados Unidos obligó a todos los integrantes de la organización Estados Americanos, con la digna excepción de México, de expulsar a la isla de esa institución, en un momento donde esa medida no nacía de la evidencia, sino del prejuicio reactivo, porque un año antes Cuba se había definido socialista. Y es que el anticomunismo estadounidense no es solo una campaña abanderada en la Guerra Fría. Esa práctica política es todo un eje identitario en la potencia del norte, o como ha expuesto Marcos Reutemann, ha sido toda una forma de inclusión social y educación, cuyos efectos en el sistema internacional han sido autoritarios, cuando no dictatoriales o abiertamente genocidas. Las raíces del anticomunismo estadounidense no nacen en 1947, estriban en movimientos protofascistas del siglo XIX, posteriores a la Guerra Civil norteamericana, que en reproducción del fundamentalismo religioso, el puritanismo protestante y la visión organicista de que una sociedad sana, entre comillas, necesita frecuentes cacerías de brujas, entre comillas, como las de Salem, para mantenerse bien, el sentido común estadounidense creció con una visión sectaria de la sociedad y de la política, en la cual siempre sobresalía alguna conspiración, a la sombra que asediaba la pureza de la sociedad blanca y decente del país y su destino manifiesto. Así como nos recuerda Ralph Miliband, el estilo paranoico, entre comillas, de raíces profundamente religiosas, pero también ancladas en el supremacismo heredado del colonialismo inglés. Ha sido una constante en diversas corrientes políticas de los Estados Unidos que enforcaron sus baterías contra negros y judíos, como el Ku Klux Klan, contra otras religiones, y ya en el siglo XX contra la geopolítica internacional. Y es ahí donde el anticomunismo se tornó en un marco de conducta autoritaria,
Ello porque el bienio 1917 a 1918 fue crucial en sentido, ya que el triunfo de la Revolución Rusa preocupó a Estados Unidos no tanto en sí mismo, sino por haber ocurrido en medio de ese conflicto geopolítico sin precedentes, que fue la Primera Guerra Mundial estallada en 1914, y que tenía como enemigo público europeo al Imperio Alemán. Para los Estados Unidos, el triunfo de los bolcheviques en 1917 no podía explicarse por la fuerza del comunismo, sino necesariamente era resultado de la intromisión alemana a favor de Lenin y la posterior firma de los tratados de Brest y Litovsk en 1918, que sacaron a Rusia de la guerra y declararon la paz entre la naciente nación socialista y el enemigo alemán. Así, en la mentalidad estadounidense se confirmaba la noción de que había una conspiración alemana que tenía de títeres a los ingenuos comunistas rusos. Poco después, Alemania perdió brutalmente la guerra y ninguna amenaza imaginada por la Casa Blanca, entre ellas una presunta invasión alemana, usando a Siberia y Alaska como plataforma, se cumplió. Quedaba claro que Alemania nunca había sido titiritero de los rusos, pero la impronta paranoica se quedó, porque el inicio de la década de 1920 en Estados Unidos, sobre todo con la epidemia de influencia española, como marco global y diversas luchas obreras y atentados aislados en Estados Unidos, generaron las famosas redadas Palmer, cuya lógica de fondo era la tesis de que si había algún problema en Estados Unidos, no se debía a razones intrínsecas como malestares sociales, explotación o luchas legítimas por derechos, sino que necesariamente obedecía a una interferencia externa originada en la naciente potencia soviética. El periodo entre guerras acendraó esta visión paranoica de la geopolítica estadounidense, que apenas se palió en la Segunda Guerra Mundial con la alianza de Occidente con la Unión Soviética misma, que se cayó en 1945 con el ascenso de Truman y con la nueva visión de división binaria global preconizada desde los Estados Unidos. Ese momento de la historia fue el marco para el ascenso de Joseph McCarthy, un fracasado politiquillo resentido que en su juventud se las daba de un ferro defensor semi-izquierdista de las políticas laborales del New Deal, pero que luego de perder una elección local ante el progresista Louis Cattow, se convirtió en un payaso demagogo conservador que acendró el comunismo como un enemigo existencial e infiltrador de los Estados Unidos. Sin embargo, el anticomunismo de McCarthy no era una ideología con raíces en la filosofía individualista o conservadora. Era más bien una vía autoritaria para poner en el mismo saco a una diversidad de enemigos. La etiqueta de comunista que usaba McCarthy era deliberadamente ambigua, para así atacar con ella a quien fuera, del mismo modo que la etiqueta de subversivo era igual de amplia e imprecisa en las dictaduras de la seguridad nacional en Latinoamérica, sobre todo Argentina, donde el ejército de Videla, con la influencia de la armada colonialista francesa y sus atrocidades en Argelia, podían acusar de subversivo no solo a supuestos y marginales enemigos armados, sino también a ciudadanos que hacían política por la vía legal. Parte 1.